En medio de la crisis del COVID-19, ¿se olvidó acaso Dios de mí? ¿Se olvidó a Dios acaso de la humanidad? ¿Qué está haciendo Cristo Jesús en el santuario celestial? ¿Solo una labor de juicio? ¿Cómo veo yo a Dios en el momento de la crisis? ¿Cómo percibo a Jesús y su labor en este momento? ¿Es una labor de intercesión y de juicio solamente? ¿O hay algo más que pueda entender para crecer en la palabra de Dios? Acompáñame en estos breves instantes para recordar esta maravillosa promesa y esta maravillosa verdad como lo es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Hebreos es una carta presentada por el apóstol Pablo para el pueblo de Dios. Y en ella encontramos cosas maravillosas. Por ejemplo, en el capítulo 1, que presenta la entronización de Cristo en el santuario celestial, el versículo 3 y 4 presentan que Jesús, quien es la imagen misma de la sustancia de Dios, y con su poder todo se sujeta a Él por su palabra, Él mismo efectuó la purificación de nuestros pecados por Él mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso significa que yo puedo entender que mi Dios, Cristo Jesús, quien murió en la cruz, en su muerte, aseguró mi salvación, que es más importante que lo material que pueda perder, que es más importante que las tristezas o las cosas terrenales que me puedan afectar, y que es mucho más importante que el sufrimiento de este mundo. Pero ojo, Dios está más atento a nosotros que lo que nosotros pensamos. Está más atento a nuestras necesidades que lo que nosotros percibimos. La entronización de Cristo en el capítulo 1 de Hebreos permite que nosotros entendamos un poco más acerca de lo que Cristo es, como grande y todopoderoso. Pero el capítulo 4 de Hebreos, los versículos 14 en adelante, nos presenta algo más. El 13 había dicho que no hay nada que se esconda de Dios. Si tú lees los versículos 6, 7, lees el versículo 9, el versículo 10, el versículo 13, el versículo 13 aterriza diciendo en Hebreos 4 que no hay nada que no sea manifiesto ante la presencia de Dios y que además todo está desnudo y abierto. El juicio que Dios hace en este momento hacia la humanidad no esconde nada de nosotros. Pero el versículo 14 y el versículo 15 y el versículo 16 de Hebreos 4 nos dice algo maravilloso y es lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Apocalipsis presenta la característica de aquellos que serán salvos y es quienes perseveren. Retener una profesión de fe implica perseverar, perseverancia en medio de la prueba, perseverancia en medio de la crisis, perseverancia acrecentando nuestra fe en medio de las dificultades que todo cristiano, que todo ser humano ha de sufrir ante esta tragedia que la humanidad está viviendo. Así que la crisis económica, las dificultades que se viven en este mundo están desnudas delante de Dios. No solo es mi vida, también lo que está sucediendo en este mundo está desnudo delante de Dios. Es conocido para Él todo lo que sucede en este mundo. Por eso el versículo siguiente, estoy en Hebreos capítulo 4, el versículo 15, dice que ese sumo sacerdote que nosotros tenemos, Cristo Jesús, no es alguien que no pueda compadecerse, como los sacerdotes humanos que estaban por allá en el tiempo del pueblo de Israel, sino que es alguien que fue tentado en todo, según mi semejanza, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se puede compadecer de mis debilidades. Sufrió el rechazo, sufrió la pobreza, sufrió la tristeza, sufrió la enfermedad. Él puede compadecerse de mí. Y además, el último versículo del capítulo 4 me dice que puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia para hallar en él oportuno socorro, misericordia, salvación y vida eterna. Cristo Jesús está hoy en el santuario celestial intercediendo por ti y por mí. Hay un juicio que se está llevando en el cielo, así es. Nuestros nombres pasan delante del Señor. Pero en la gracia de Cristo Jesús, tú y yo podemos encontrar esperanza, salvación y vida eterna.
Permíteme orar por ti, por tu familia y por cada uno de los que puedan ver este mensaje. Señor, en este momento nos presentamos ante ti para agradecerte por el poder de Cristo Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Confiamos en ti y te pedimos, Señor, que también en nuestras vidas tengamos el grato privilegio de experimentar la presencia de Cristo Jesús real en este momento de crisis. Que ante la crisis económica, que ante la crisis espiritual, emocional, la pérdida del trabajo, que ante la pandemia que puede estar afectándonos o tal vez la pérdida de un ser querido, seamos fieles a ti, fieles en todo, pero sobre todo que nuestra fe pueda crecer, así como Cristo, que pasó por tribulación, fue perfeccionado hasta llegar a ser el autor y consumador de nuestra salvación. Que podamos juntos disfrutar de esa gracia, de ese poder maravilloso y de esa fe que nos acerque con confianza a nuestro Dios. Nos acercamos a ti, oh Dios, y te pido por la feligresía de la Asociación de la Costa Atlántica, junto a mis pastores, mis compañeros y nuestros administradores, nos unimos en estos videos para decir: Señor, acuérdate de tus hijos, acompaña a tus hijos en toda la Asociación de la Costa Atlántica y permítenos tu bendición, tu compañía ante la crisis. Venimos confiadamente a ti, sabiendo, Señor, que en ti podemos encontrar gracia para el oportuno socorro. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que Dios te bendiga y recuerda, en Cristo tenemos nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que ahora intercede por ti y por mí para darnos la salvación. Que Dios te bendiga, un abrazo y muchos saludos para ti.